acerca de la mente renovada es un tópico que a la verdad a mí me gusta mucho. Me acuerdo de la primera vez que lo leí, me llamó mucho la atención la renovación de la mente. Y para entender lo que Pablo dice a los romanos de entrada en el capítulo 12, tenemos que entender dos cosas. Lo primero es que las cartas se escribieron sin capítulos y sin versículos. Los capítulos y los versículos fueron dados mucho después, y en el año 1227 fue cuando se agregaron recién los capítulos, se ordenó la Biblia por capítulos, y en el año 1551 fue cuando se agregaron los versículos. Ahora, esto, obvio que nos ayuda para poder ubicarnos en la palabra, para poder tener una lectura más ordenada. Y esos son cosas buenas, pero por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Es que muchas veces nuestra mente nos juega una mala pasada. A veces empezamos a leer el capítulo 12 o cualquier versículo de la palabra del Señor y lo tomamos como que si fuera un capítulo aparte o una enseñanza aparte, y nos olvidamos de leer el contexto. Y lo segundo es que cuando nosotros leemos cualquier capítulo, pero en este caso, leyendo el capítulo 12, tenemos que entender que es la continuación del versículo 11. Ha pasado muchas veces, y yo se lo digo porque a mí también me pasó por mucho tiempo, cuando tú lees tu Biblia, por ejemplo, hay una palabra que se llama la bibliomancia. ¿Qué significa? Que cuando tú vas a leer la Biblia, hay mucha gente que agarra la Biblia y aquí, y de ahí empiezo a leer. Dice, mira, el Señor me está hablando. Y a veces sacan los versículos o la enseñanza fuera del contexto. La bibliomancia no es tan buena. Lo bueno es leer la palabra del Señor. Si tú vas a agarrar un libro, empieza a leerlo desde el primer capítulo y sigue leyendo. No hagas la bibliomancia, porque por eso se ha tergiversado mucho la palabra del Señor y se han sacado muchos versículos fuera del contexto. Entonces, cuando leemos la palabra del Señor, en este caso el libro de los Romanos, el capítulo 11 de Romanos está lleno, como el apóstol Pablo habla y dice, que hay una profundidad en cuanto a la enseñanza. Y él habla acerca de lo que es la misericordia de Dios y sobre todo el plan soberano de Dios. Y él empieza a hablar a los romanos acerca de todo lo que es el plan soberano de Dios. Y esto incluye tanto a los judíos como a los gentiles. Incluso en los versículos finales de ese capítulo, Pablo expresa una admiración y un asombro sobrenatural acerca de la sabiduría de Dios y la capacidad para incluir no solamente a los judíos o a los israelitas en la salvación, sino que incluir a todas las naciones, a todos los gentiles. Y cuando el apóstol Pablo habla sobre esto, entonces estaba la riña entre los gentiles y los judíos, que los judíos querían que los gentiles judaizaran. Entonces el apóstol Pablo habla bien claro y dice que la ley para nada es mala. Al contrario, la ley es santa, la ley es buena. Pero una de las cosas que no hace la ley es que te justifica. Entonces empieza a hablar acerca de que no tienes que judaizar, no tienes que seguir la ley y menos como lo hacen los judíos si tú eres gentil. Tú puedes quedarte como gentil porque al final de cuentas el que justifica es Cristo, no es la ley. Entonces él dice, no es necesario que una persona que no ha sido circuncidada se circuncide, porque ahora la circuncisión está y es del corazón. Entonces empieza a hablar todo eso y él habla acerca de por qué está sucediendo eso con los judíos. Porque como empezó, y aparte Jesús era judío, empezó la iglesia en Judá, en Jerusalén empezó la iglesia. Pero él da la explicación por qué hay muchos judíos
que no aceptan el Evangelio. ¿Y por qué están como están? Y en el capítulo 11, en el versículo 25, fíjense lo que dice, y le está dando un consejo a la iglesia de Roma, tanto a los judíos como a los gentiles. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Porque dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces el apóstol Pablo aquí le está diciendo, yo no quiero que ustedes también se equivoquen. Yo no quiero que ustedes desechen a los que no son gentiles, en este caso los judíos, porque ellos estaban en una comunidad o una hermandad mixta, estaban mezclados. Entonces él dice, yo no quiero que ustedes lleguen a ser arrogantes, porque si ustedes se creen exclusivos, les va a pasar exactamente lo que le pasó a Israel, un endurecimiento, no completo, pero sí en parte. Y cuando vemos en estos tiempos, en estos días, ese endurecimiento ha sido la mayoría. La minoría han sido judíos o israelitas que se han convertido, ellos son mesiánicos, siguen al Mesías, siguen a Jesucristo. Pero él dice, y eso estaba sucediendo en la iglesia primitiva, había un endurecimiento en el corazón de los israelitas, de los judíos. ¿Por qué? Porque estaban siendo arrogantes, porque ellos se creían exclusivos y decía, nosotros somos el pueblo de Dios y nadie más. Y si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, tienes que judaizar. Y Pablo dice, no, no es la razón. Entonces él dice, y yo no quiero que ustedes, hermanos, les pase lo mismo. No quiero que ustedes caigan en la arrogancia. Y en los últimos versículos del capítulo 11, en el versículo 33, él dice, exclamando, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque él está explicando que tanto los judíos como los gentiles vienen a ser un solo pueblo, que ante eso, hasta para él, era impensable. Era impensado, inclusive Saulo, que es mismo Pablo, él perseguía a los cristianos porque él decía, son herejes. Solamente hay un pueblo, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, y no hay más. Entonces, vemos a través de la historia cuando el Espíritu Santo, o Dios por medio del Espíritu Santo, él dice que Pedro ve una visión y ve caer animales inmundos. Y el Señor dice, mata y come. Y dice, Señor, yo no puedo comer. Nunca he comido un animal inmundo. Pero era una visión, no era algo físico. Y después Pedro entendió que cuando fue con los gentiles, romanos, soldados, que también el Espíritu Santo era para ellos. Y él decía que ni siquiera a él le permitían entrar a las casas de los gentiles o de los paganos, en este caso, que eran los romanos. Entonces él no era permitido. Entonces cuando Dios le muestra esa visión a Pedro, le dice, tú no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y no está hablando de carne, animales, de comida, está hablando de personas. Entonces Pablo entiende esto y dice, para nosotros antes esto era misterio. Esto no podíamos pensar, no podíamos entender que el Señor iba a llamar a otros pueblos, gentiles, gente que se dejó de circuncidar en los tiempos de Carlos Magno, gente que abandonó, gente que prefirió quedarse en Babilonia antes que regresar a Jerusalén. Ellos no entendían, no podían comprender, eran muy celosos. Entonces el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Era impensable. Y en el versículo 34 habla acerca de la mente del Señor y así lo pone, dice, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. Nadie entendió la mente del Señor. ¿O quién fue consejero? Dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él, hablando de Jesucristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo, absolutamente todo fue creado por Él, para Él, y nosotros venimos a ser parte de su reino. Venimos a ser parte de Él. Dice, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, Pablo le está explicando eso a la iglesia de Roma. Y cuando llegamos al capítulo 12, Pablo hace un giro hacia la aplicación de ese misterio, de esa enseñanza, de esa práctica a lo que nosotros tenemos que vivir a diario. Y cuando entramos al capítulo 12, los primeros versículos, dice así que, o sea, en otras palabras, por lo tanto, o sea, tenemos que entender, es una continuación, o sea, yo les di la media explicación, toda explicación para que ustedes entiendan, dice, así que, o por lo tanto, entonces, eso es lo que quiere decir en el capítulo 12. Base a esa explicación, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, no eran pueblo ustedes antes. Los judíos eran pueblo, los israelitas eran pueblo, los que no se contaminaban eran pueblo. Pero ahora, gracias a Jesucristo, a esa misericordia, todas las naciones pueden ser alcanzadas. Y está hablando de esa misericordia. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo y te está mostrando la misericordia que tuvo Dios por ti. O sea, que tú no eras nadie antes. Amén. No éramos nadie. Y esas misericordias, o sea, pasaron cientos de años en la cual se seguía la ley, se seguía tantas cosas. Y el Señor dice, ahora no, ahora es diferente. Y por esa misericordia, mis hermanos, ustedes, dice, tienen que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tienen que presentar esos cuerpos en santidad y sus vidas tienen que agradar a Dios. Entonces, imagínense los gentiles que están tomando esta enseñanza de primera mano. No lo entendíamos, no sabíamos, no comprendíamos, pero dice, entonces como yo le expliqué de la misericordia de Dios, entonces ahora ustedes tienen que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué dice culto racional? ¿Por qué no dice culto espiritual? Porque lo que pasa es que nosotros somos seres espirituales y el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu y escuchamos la voz de Dios. Pero nuestra carne está en contacto con el mundo físico. Y hay una guerra entre nuestro espíritu, que escucha la voz de Dios, y la carne, que quiere el pecado. ¿Quién decide? La mente, el alma. Entonces, él está diciendo, el apóstol Pablo, dice que tu voluntad, tu culto racional, lo que tú tienes que elegir no es irte por el lado pecaminoso ni la carne. Total, ya no tienes que seguir la ley, total, ya no tienes que judaizar, ya no tienes que hacer eso. No. O ahora tú tienes que elegir a Dios. Así como el pueblo eligió a Dios y el templo era dedicado a Dios, ahora tu cuerpo, por las misericordias, simplemente al acordarte las misericordias de Dios que tuvo contigo, entonces ahora tú tienes que presentarte a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, y no se conformen, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este tiempo, no te conformes a este mundo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Entonces, nosotros no vamos a rendir culto a Dios, ni vamos a ser santos, ni vamos a hacer un sacrificio vivo si realmente no entendemos las misericordias de Dios. Entonces Pablo en el capítulo 11 le está explicando,
Dios no se equivocó en elegir al pueblo de Israel. Dios no se equivocó, Él no se equivoca, sino que en estos tiempos ahora se iba a abrir la puerta para los gentiles. Ahora, ¿por qué los israelitas no querían a Jesucristo o no podían aceptar a Jesucristo los judíos? Porque ellos estaban cegados, porque ellos se creían solamente el pueblo de Dios y no aceptaban otra cosa. Ellos estaban cegados a eso y se enorgullecieron. Entonces, no porque Dios los rechaza, sino porque ellos rechazan el Evangelio. Entonces, lo que él está diciendo, y tú para poder entender realmente para qué Dios te llamó, tienes que ser renovado en tu mente. Tienes que ser renovado en tu entendimiento. Y cuando tomamos la gracia, que solamente somos salvos por gracia, o sea, si fuera por nosotros, no llegamos a ningún lado. En primer lugar, nosotros no éramos escogidos, no éramos pueblo de nadie. Al contrario, los corruptos políticos se aprovechaban de nosotros. Éramos un pueblo, por decir que no teníamos esperanza, pero el Señor vino y nos hizo pueblo. Wow. Nos dio salvación. Wow. Nos está preparando moradas, unas más grandes, otras más chicas, pero nos está preparando moradas. Y uno dice, wow. Entonces tú dices, si tú no entiendes eso, entonces tú nunca vas a poder obedecer a Dios. Siempre, siempre vas a irte con excusas. Vas a seguir la carne. Vas a seguir lo que la carne quiere, tus concupiscencias. Y déjame decirte que tus concupiscencias, la mayoría no se van a ir de ti. Siempre van a estar. Siempre. Nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra carne. Tenemos que aprender a controlar nuestros deseos. Y el Señor dice, y lamentablemente si tú no entiendes eso, entonces no vas a poder entender la voluntad de Dios para ti. Y por eso es tan importante que al considerar la bondad y la amplitud de la gracia de Dios que se nos ha revelado, como dijo el apóstol Pablo, nosotros los cristianos no podemos seguir una vida como yo quiero seguirla. Yo no puedo seguir pensando que como estoy haciendo las cosas de una manera carnal, mundana, terrenal, como ustedes le quieran llamar, no vamos a agradar a Dios. Es imposible. Tenemos que ser santos para Dios. Tenemos que sacrificar nuestra vida. Jesucristo dijo que para que ustedes puedan ser mis discípulos, ¿cuál es la condición? Tienen que tomar su cruz, negarse a sí mismo. ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? Amén. Cuando pensamos de esa manera, como dijo Jesucristo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y es lo que nosotros tenemos que llegar a pensar, decir, Señor, realmente, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que yo persigo? ¿Qué es lo que yo persigo en esta vida? Si yo no persigo la voluntad de Dios, si yo no persigo el querer hacer la obra, el trabajo de Dios, si yo no persigo permanecer en el reino de Dios, entonces ahí no está mi corazón. Y el apóstol Pablo dice, ¿quiénes van a ser salvos? Los que confiesan y los que creen con su corazón. Entonces no es lo que tú puedas hacer. Por eso cuando Jesucristo dice, muchos van a venir, decirme, Señor, Señor, en tu nombre hacíamos milagros, obras. Señor, en tu nombre hacíamos estos, obras. Señor, hacíamos estas otras cosas, son obras. Él dice, yo no los conozco, obradores de maldad, porque en su corazón hay maldad. Nosotros podemos hacer muchas cosas para que nos vean, para lucirnos, sobre todo las personas que predican. A veces vivimos una pantalla, pero nuestro corazón está sucio.
Y si seguimos de esa manera, entonces no vamos a alcanzar la vida eterna. Y podemos hacer muchas cosas, pero si nuestro corazón está sucio, si nuestro templo está sucio, si el lugar santísimo de nuestro templo está sucio, le va a pasar o nos va a pasar lo que le pasó a Elí, la muerte. Cuando el Señor da las pautas del Antiguo Testamento es para que nosotros entendamos, comprendamos, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Claro que Israel, claro los judíos, claro las 12 tribus, obvio, era el pueblo de Dios. Pero llega el momento dado que las puertas del cielo a través de Jesucristo se abren para todos. Pero lamentablemente el orgullo, lo que es ser porfiado, terco, necio, dice, no les ayudó para nada. Y ustedes no cometan el mismo error. No sean soberbios en su propia opinión. No busquen lo suyo, porque si no les va a pasar lo mismo que a Israel. Como le dijo a los Gálatas, empezaste por el espíritu y vas a terminar por la carne, tan necios sois. Y para no ser necios, porque no me miren así, tenemos que transformar la mente como la mente de Cristo. Él dijo, el apóstol Pablo habló de la mente, de los pensamientos de Cristo, dice, "Wow, ¿qué tan grande? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo? ¿Quién lo guió? Nadie. La mente de Cristo. Y dice, y ustedes tienen que ser transformados por la misma mente, tener la misma visión, el mismo pensamiento que Cristo para poder agradar a Dios. Tenemos que seguir ese camino. Tenemos que seguir a nuestro maestro. Nuestro maestro es Jesucristo. Y si no lo hacemos así, entonces, así como la historia habla y se ve que los judíos en ese tiempo rechazaron a Jesucristo, al final nosotros vamos a terminar rechazando el Evangelio de la misma manera. No tenemos que ser obstinados, ni menos tenemos que ser soberbios, sino tenemos que ser transformados, transformar nuestro entendimiento. ¿Cuántos quieren transformar su entendimiento? Cuando transformamos el entendimiento, entonces empezamos a entender la voluntad de Dios. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia, ya se puede decir más adulto, una mente más madura, porque cuando somos pequeños, los que nacieron en la iglesia se pueden recordar que cuando éramos pequeños nos llevaban a la iglesia, nos llevaban a la fuerza muchas veces. A veces tú decías, mamá, papá, no quiero ir. ¿Y qué me importa lo que tú piensas? No, no decían así, ¿no? Sino que decían, no, tú tienes que, bueno, quizás lo pensaban, pero no lo decían. Pero decían, no, vamos a ir a la iglesia igual. Y nos bañaban, nos cambiaban de ropa, vamos a la iglesia. Entonces, para mí eso no cuenta porque, bueno, uno va. Pero cuando ya a conciencia propia, tú dices, yo voy a ir a la iglesia. Y me acuerdo que en esos tiempos, yo empecé a ir a la iglesia porque le hice una promesa a Dios. No era convertido, por decirlo así, no era nacido de nuevo, sino que yo le hice una promesa al Señor, hasta que el Espíritu Santo me bautizó. Pero me acuerdo que en aquel tiempo, estoy hablando de los años 90 y tantos, la iglesia era muy legalista. Si usabas el pelo largo, disciplina. Si me mirabas feo, disciplina. Si no usabas corbata, disciplina. No era disciplina. Y yo me acuerdo que uno tenía que andar como santo. Nomás nos faltaba la túnica, el rosario y andar haciendo así para todas partes. Así eran. Y yo no era nacido de nuevo, pero yo le he hecho una promesa al Señor. Le dije, Señor, aquí voy a estar. Pero eso se transformó en una pesadez. Era una obligación. Entonces yo seguía yendo a la iglesia, pero no lo hacía con gozo, no lo hacía porque yo quería, sino simplemente era como pagar una promesa que le había hecho al Señor.
Y fíjense que así pasó mucho tiempo porque yo no entendía, no comprendía, mi mente no era transformada. Yo hacía las cosas como lo hacían los judíos. Prácticamente para mí era una ley. Prácticamente para mí tienes que hacer así, 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 así y así. Y si no eres así, 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 te vas a ir al infierno. Sus palabras. Yo me acuerdo que era así. Entonces, no era como que uno, voy a ir a alabar al Señor. Uno dice, no, vamos a ir a la iglesia porque tenemos que ir a la iglesia. Vamos a ir a cantar porque tenemos que cantar. No era un, yo quiero hacerlo. Entonces, cuando tu mente no ha sido transformada, eso te pasa. Tú lo haces porque tienes que. Entonces, no entendemos la voluntad de Dios realmente. Porque dice el apóstol Pablo, cuando tú entiendes la voluntad de Dios, esa voluntad es agradable. Esa voluntad es buena. Esa voluntad tú la quieres comer. Porque hay mucha gente que dice que la ley y la ley. Claro, estamos hablando del Talmud, la ley oral, era muy pesada en los tiempos de Jesús. Pero ¿qué dice el rey David acerca de la ley de Dios? Lámpara, lámpara es a mis pies tu ley. Tu ley es como miel, tu miel es sabrosa, tu miel, yo quiero, dice, yo quiero hacer la ley, porque tu ley me satisface. Dos puntos de vista totalmente diferentes. Y David era según el corazón de Dios, no los fariseos, no los saduceos. Por eso Jesucristo, y después tomó al apóstol Pedro, no tanto al apóstol Pedro, pero más al apóstol Pablo para derribar toda esa ley oral que le ponían cargas pesadas. Mismo Jesucristo dice, ustedes le ponen carga pesada a la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar. Jesucristo lo confrontó, dice, esa no era la ley. El día de reposo, ¿para quién es? No es para Dios, es para ustedes, dijo Jesucristo. Y él andaba sanando en el día de reposo, porque él estaba tratando de que entendieran realmente cuál era el propósito de Dios a su pueblo, cuál era el propósito de Dios. Si ustedes piden a Dios, ustedes van a recibir. Jesucristo estaba tratando de dar a entender eso, quebrar muchas cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón transformado por Dios y tenemos una mente conforme a la de Cristo, podemos decir como el apóstol, perdón, como el rey David, es delicia. Yo quiero, yo quiero esa voluntad. Si yo no hago tu voluntad, Señor, me muero. Si yo no hago tu voluntad, Señor, no sé qué va a hacer de mí. Yo necesito hacer tu voluntad. Pero eso es cuando la comprendemos, cuando la queremos. Pero para eso tenemos que ser transformados. Y cuando llega esa transformación, entonces el apóstol Pablo dice, y tú vas a entender cuál es la voluntad de Dios. Y ahora agarramos el resto del contexto, el resto del capítulo 12. ¿Para qué sirve una mente renovada? ¿Para qué sirve entender la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Se preguntarán los que no han leído Romanos 12. Los que lo leyeron, a lo mejor ya lo saben. Pero ¿qué es? ¿Cuál es la conexión? Entonces el apóstol Pablo dice y hace un llamado a una vida de sacrificio, transformación, porque dentro de todo esto hay algo que tiene que manifestar en nosotros. Hay algo que se tiene que manifestar en nuestras vidas espirituales y eso lo vamos a manifestar en la vida diaria de cada cristiano. Y esos son los dones espirituales. Y eso es la conexión con el Espíritu Santo. El entender la voluntad de Dios, al comprender la voluntad de Dios, tú rindes tu vida. Ahora tu entendimiento, tu mente, tu alma ya no quiere hacer las cosas de la carne, sino quiere hacer las cosas que dice tu espíritu, porque está conectado con el Espíritu de Dios. Y cuando eso sucede, tú dices, Señor, wow, tanta necesidad. Dentro de tu pueblo, fuera de tu pueblo, hay una gran necesidad. Entonces, cuando entendemos eso, viene el Espíritu Santo y nos llena. Viene el Espíritu Santo y nos empieza a guiar y nos empieza a llevar a un área espiritual que antes no comprendíamos. Y el apóstol Pablo dice así en el capítulo 12, versículos 4 y 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces ya empezamos a entender para qué el Señor nos llamó, para ser parte del cuerpo de Cristo. Y aunque somos muchos, hablando globalmente, pero nos pertenecemos los unos a los otros. No somos independientes, no somos solos, no podemos andar como el llanero solitario. Es lo que dice el apóstol Pablo. Claro, en ese entonces no existía el llanero solitario, pero lo podemos traer nosotros. No puede andar solo. Tú necesitas ser parte del cuerpo de Cristo. Porque si tú no estás pegado al cuerpo de Cristo, eso quiere decir que tú no estás apegado a la vid. Y si tú no estás apegado al cuerpo de Cristo, a la vid que es el Señor, entonces te queda poco tiempo de vida. Tú puedes venir a la iglesia, puedes seguir haciendo cosas, pero tu vida espiritual se seca. Tu vida espiritual se aleja de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, ahora nosotros tenemos una responsabilidad, no con nosotros mismos, sino con el resto de las personas. Entonces ya tú empiezas a trabajar para el reino de Dios. Empiezas a entender qué significa ser parte del reino de Dios. Por ejemplo, ayer tuvimos una confraternidad y estuvo muy bonita la confraternidad. Pero como somos humanos, hubieron falencias. ¿Cuántos la notaron las falencias? Bueno, los que no estuvieron acá no, pero los que estuvimos acá notamos ciertas falencias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Criticar? ¿Vamos a chismear? ¿Vamos a poner el dedo en la llaga? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener compasión, sobrellevados los unos a los otros, amados los unos a los otros. Lamentablemente, no todos son perfectos como tú. O sea, para los que critican, ¿no? Lamentablemente, no. Nosotros tenemos que pensar más allá. Nuestra visión tiene que ser la visión de Cristo. Nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. Tenemos que ver un pueblo, ser solidario con el pueblo de Dios, entender, comprender, tener amor, realmente tener amor. Por ejemplo, yo sé que todos ustedes son padres y cuando alguien critica al hijo del vecino, nosotros vamos y le ponemos más carbón. No, sí, la verdad que sí. No, sí, un delincuente. Pero cuando critican a nuestros hijos son los más sanos de mente, no le hacen mal a nadie. Y si nos llegan críticas, ¿qué hacemos? Lo defendemos. Con espadas sacamos todo lo que tenemos. Entonces el apóstol Pablo da a entender eso. Ahora nosotros nos tenemos que amar, nos tenemos que soportar, nos tenemos que entender. ¿Por qué? Porque los romanos tenían una riña, judíos, gentiles, y no eran nomás gentiles, eran de toda la nación, era Roma, era la capital mundial de aquel tiempo, era Roma. Entonces estaba eso. El apóstol Pablo dice, cuando tú entiendas la voluntad de Dios, entonces tú ya no vas a criticar, ya no te vas a sentir mejor que los demás, sino lo que tú vas a hacer es comprender, es amar y ver que somos un cuerpo en Cristo. Y si a mi hermano está cojeando, ¿qué voy a hacer yo? No le voy a hacer una zancadilla, que a lo mejor fuera chistoso, ¿no? Pero no, tengo que ponerme al lado de él y vamos caminando y vamos avanzando. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces ya no tenemos que andar con riñas, no tenemos que andar unos por allá, otros por acá. Y yo estoy hablando como un ejemplo de la confraternidad, pero aquí nosotros, esta iglesia, si nosotros queremos crecer, entonces realmente tenemos que tener el amor de Dios. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, tú puedes tener muchos dones y puedes hablar lenguas, hasta lenguas angelicales puedes hablar, pero si no tienes amor,
De nada sirve. La esencia del Evangelio es el amor. No son las manifestaciones espirituales, que son muy bonitas y nos llenan y nos gustan y nos gozamos, nos alegramos. ¡Ay, qué bonito se sintió el culto de hoy! Pero la esencia del Evangelio es el amor. Jesucristo dijo, si tu enemigo te pide que le lleve la carga 1 milla, ¿cuánto se la tienes que llevar? 2. La esencia del Evangelio. En el capítulo 3, perdón, el versículo 3 del capítulo 12, el apóstol Pablo dice esto. Digo pues a cada uno de vosotros que no se estime más de lo que debe estimarse, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. No es tuya, es de Dios. El mismo apóstol Pablo dice que la profecía es mayor que el hablar en lenguas. Él lo dice. Pero si si tú haces profecía, dices profecía y el Señor te dio el ministerio de ser profeta, no por eso tú vas a menospreciar al hermano que habla en lengua. Porque eso, lo que tú tienes, solamente es gracia de Dios. Lo que tú puedes llegar a alcanzar solamente son misericordias de Dios. Y si Dios te lo dio a ti, es porque solamente Dios, no por lo que tú vales, sino porque Dios tuvo misericordia. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice eso, entonces tú no andes criticando, porque los judíos se creían pueblo de Dios y los gentiles menospreciados. Y el apóstol Pablo dice, no. Y le dice a los gentiles, y ustedes no caigan en el mismo error. No se le ocurra creerse más de los demás. Tenemos que trabajar nosotros. Tenemos que ser humildes. Tenemos que entender la clave, por decirlo así, la clave del éxito del Evangelio, que es el amor y la mente de Cristo. Pensar como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo, hasta morir como Cristo. Tome su cruz y sígame. Entonces, hablando de esto, tenemos que entender por qué Pablo dice tú tienes que renovar tu mente, porque tienes que entender que todo lo que tú alcanzas y puedas alcanzar es por misericordia de Dios, nada más. Y no seas soberbio, no seas orgulloso, porque por ser soberbio, los judíos de aquel tiempo rechazaron a Jesucristo. Y tú no cometas el mismo error. Y vas a entender realmente qué es lo que el Señor tiene preparado para ti. Y cuando lo entiendas, entonces te vas a meter de lleno a trabajar para el Señor. Y el Espíritu Santo va a entregar dones como Él quiere. Y tú vas a ser parte del cuerpo de Cristo. No alguien que juzga, no alguien que se cree mejor, sino parte. Es decir, hermanos, vamos a trabajar. Hermanos, vamos a sacar esta tarea adelante. Hermanos, vamos a seguir en el camino del Señor. Y si alguien se desanime o se desanima, no lo haga para un lado, no lo critique. Al contrario, abrácelo y dígale, vamos, sigamos adelante. Y si el hermano está gordito y necesita ayuda de alguien más, llamen al hermano, oren por él y entre los dos lo cargan. Quizás no 1 milla porque se van a cansar, media milla, pero vamos, ya te recuperaste, sí, ya estoy mejor. Amén, sigamos adelante. Porque va a llegar gente, no sabemos con qué mañas, si nosotros somos remañosos, y eso que llevamos tiempo en el Evangelio, imagínense una persona nueva, recién convertida. Está hablando José, ¿no? No sabemos qué mañas trae. Y mientras esa persona no se transforme en la manera de pensar, quizás va a seguir y le van a salir a flote. Nosotros tenemos, en vez de criticarlo, de empujarlo, como diciendo, mira esta manzana podrida, vino aquí a pudrir el resto de las manzanas que somos nosotros, tan tiernas y bellas y jugosas. No, al contrario,
tráigalo, ore por él, ayúdelo a entender cuál es el misterio, como dice el apóstol Pablo, cuál es la misericordia, entender el amor de Dios. Y vamos a crecer, pero todos juntos, todos parejos. Y el Señor va a agregar a la iglesia a los que deben ser salvos. Pero nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento para no nos quedarnos atrás, sino que avanzar juntamente todos, porque el Señor viene y tenemos que estar preparados. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Y en esta oración usted pídele al Señor y haga un compromiso con Él de decir, mi Dios, yo voy a hacer ese sacrificio vivo. Yo voy a ser santo para ti. Dile a tu Dios porque Él te está escuchando, porque gracias a Jesucristo tenemos entrada al Padre. Ve por fe al Padre y di, Señor, yo quiero agradarte a ti. Yo quiero ser una ofrenda que sea grata. Yo quiero ser, mi Dios, ese incienso, ese olor grato que llegaba a tu presencia. Ese olor, mi Dios, yo quiero ser para ti algo que tú te agrades y me hagas entender tu voluntad. Tenemos que llegar a renovar nuestra mente, nuestro corazón, dejar de ser egoístas, dejar de ser individualistas. Tenemos que llegar a trabajar en una colaboración unida dentro del cuerpo. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para el creyente, para la iglesia. Tenemos que tener una perspectiva más amplia, una visión más amplia de realmente lo que es el Evangelio. Yo te invito, y lo he hecho anteriormente, que rompas moldes. No te quedes con esos pensamientos, quizás pensamientos que estaban sacados de la Biblia, pero estaban fuera del contexto. Yo te invito a que realmente seamos obreros, pero obreros aprobados, donde el Señor se agrade de llamarse Dios tuyo. Que esa sea tu meta, que eso sea lo que tú quieres alcanzar, que Dios no se avergüence de llamarse Dios tuyo, al contrario, que Él se sienta bien de llamarse Dios tuyo. Y para eso, cambia tu mente. La voluntad se la tienes que entregar al Señor. Nosotros creemos en el libre albedrío. Nosotros creemos que nunca vamos a ser salvos por nuestros actos, pero sí nuestra voluntad tiene que rendirse a Dios por voluntad propia. Y el Señor sabe que somos humanos. Por eso la salvación no es por obras. Por eso la salvación no es por lo que tú puedes hacer o lo que no puedas hacer, porque nosotros somos incapaces de hacerlo. Por eso la salvación solamente es a través de Jesucristo, porque Dios ya sabe que somos humanos y que vamos a fallar. Y eso no te tiene que frenar. Al contrario, te tiene que dar más ánimo de decir, Señor, yo voy a conquistar mis debilidades. Yo voy a conquistar mi carne. Quizás en este momento estoy débil. Quizás en este momento, mi Dios, mi mente sigue más a mi carne. Quizás quejas, enfermedades. Pero mi Dios, voy a llegar a esa transformación. El Señor lo que quiere es tu disponibilidad. El Señor no quiere que tú seas perfecto. El Señor nunca te va a pedir la perfección, porque Él sabe que no la vas a tener. La perfección la tenemos solamente a través de Jesucristo. Él es perfecto. Lo que el Señor quiere es tu corazón. David estaba muy lejos de ser perfecto, pero su corazón
era conforme al de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de ti, que tu corazón sea acorde al corazón de Dios. Yo te invito a que cambies tu manera de pensar. Que en este año que estamos comenzando hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer. Dedica tu vida a Dios. Sé ese sacrificio vivo, sé ese sacrificio las 24 horas del día. Los 7 días de la semana, tú sé ese sacrificio. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no voy a hacer las obras de la carne, sino que ahora voy a ser manejado por medio del Espíritu Santo y voy a reflejar el fruto del Espíritu en cada momento de mi vida, en cada situación, no importa que sea conflictiva la situación, el fruto del Espíritu es lo que va a brotar en mí. Jesucristo le dijo a la samaritana que si tú bebes del agua que Él ofrece, nunca tendrás sed jamás. Ya no vas a necesitar de lo que te ofrece el mundo. Ya no vas a necesitar de lo que te ofrece la carne. Y dice, y de tu interior empezará a brotar un río, pero un río de agua viva. Ese río que trae vida, no solamente a ti, sino a tus familiares. Ese río que brota del trono de Dios. Y ese río que brota del trono de Dios trae vida. Porque hay mucha gente que lo necesita. Y no es la gente solamente que está a tu alrededor, sino la gente a futuro que va a escuchar. Va a escuchar y va a tener necesidad de escuchar el Evangelio. Y ese río va a brotar dentro de ti. Y ese río va a llevar vida al necesitado. Jesucristo lloró cuando vio la necesidad de la gente y le dijo a los discípulos, oren, porque la necesidad es mucha. El Señor conoce la necesidad que hay. Y el Señor, por su misericordia, te hizo pueblo y te trajo a su luz. Te hizo pueblo, te trajo al reino, pero con una razón, para que prediques de esta luz, para que hables del Evangelio. Pero el Señor quiere mostrar su poder, su fuerza en ti, pero tú tienes que ser transformado en tu mente, ya que tu mente no divague en dos pensamientos, sino que solamente piense en seguir el blanco que es Cristo Jesús. Y cuando suceda eso, el Espíritu Santo va a tomar tu vida y te va a guiar y te va a llenar de poder, te va a llenar de dones espirituales por la necesidad. Eso es lo que el Señor quiere de ti. El apóstol Pablo lo puso. Transfórmate. Transforma la manera de pensar. No te conformes a este mundo. No te conformes a estos tiempos, sino transforma tu manera de pensar. Padre, tú siempre has sido bueno y siempre nos das diferentes y distintas oportunidades a través de la vida. Y aquí estamos otra vez, otro año, mi Dios, buscando de tu presencia. Pero lo queremos empezar de una buena manera, transformados. Un templo, mi Dios, donde habite tu Espíritu Santo. Un templo que esté puro, que esté limpio. Un templo que agrade a tu presencia habitar ahí. A ese nivel queremos llegar. Permítenos llegar a ese lugar, mi Dios. Permítenos ver más allá, tener una visión más amplia de lo que es tu reino.
Y si nos transformamos, mi Dios, y si elegimos lo mejor, vamos a ver, vamos a ver que tu voluntad es agradable y sobre todo es perfecta para seres imperfectos. Gracias, Padre, por tus misericordias. Y por entender esas misericordias, hacemos el compromiso de cambiar, de ser transformados y no conformarnos a estos tiempos. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y así nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea. Que Dios los bendiga y nos vemos aquí el viernes porque tenemos un servicio especial que vamos a hablar acerca de las misiones. Así que lo dejamos invitado para este viernes a las 7:15, 7:20 de la tarde. Que Dios los bendiga. Y nosotros seguimos.